Obras menores. Menores. Obras menores. Obras Obras. Discusiones desveladas sobre grandes escritores y escritoras. Desveladas sobre grandes escritores menores. a través de textos no considerados como obras centrales. No considerados como obras Observaciones, Discusiones posicionamientos desveladas sobre grandes pequeñas escritores y escritoras a través de textos no considerados como obras centrales. A través Lecturas, observaciones, Posicionamientos sobre pequeñas obras maestras. sobre pequeñas obras maestras, voces ensombrecidas, rarezas olvidadas, para lectoras y lectores tenaces. Textos náufragos. textos del gran rechazo al Gran tiempo. rechazo al tiempo. Palabras perdidas en islas lejanas de la historia. Historias de islas lejanas perdidas en las palabras. Lejanas de la historia. Palabras escritas que saben leernos. Palabras escritas que saben leernos. Lecturas a la espera. lecturas A la espera. a la Lecturas a la espera. Buenos días, buenas noches, buenas siestas, o a la hora que nos estén escuchando. Estamos en una nueva edición de Obras Menores, una edición perturbadoramente especial, una edición exigente y dificilísima para cada uno de nosotros. Estamos acá junto a Nico y junto a un invitado tan especial como el libro que vamos a abordar. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Bueno, nosotros siempre interiormente es la noche. Bueno, estamos acá agradecidos de tener una excelente colaboración acá, Ramiro, y aparte una gratificación mayor ya que estamos uniendo 3 puntos lejanos Sí. del país, o no tan lejanos. ¿Cómo andás, Ramiro? Hola chicos, ¿cómo andan? Un gusto, para toda la audiencia. Saludos, buenas noches, buenas siestas, como dice el loro. Para mí un honor. Escucho este podcast, lo agarré un poco ya avanzado, pero me puse al día y me encantó, así que hablé con el loro y quedamos en hacer un programa. Dijimos hacer algo especial, pero claro, me cayó con un libro que ahora lo iré a anunciar. Estará en el título de todas maneras del podcast. Sí, Que acá estamos más locos que antes, sí, gracias a este libro. la verdad que sí. Pero agradecidos. Bueno, qué bello que nos agradezcas, porque creo que también nos podrías insultar fuertemente, ¿no? Por la propuesta que te hemos dado, ¿no? Porque estamos Eso fuera del micrófono. fuera del micrófono, perfecto. Bueno, y porque vamos a abordar de una forma muy especial el Finnegan's Wake de James Joyce, tal vez uno de los libros más disruptivos, más inclusive pretenciosos, pero a su vez con unas resonancias y un semillero tan venenoso como fértil. La verdad que es un libro que nos ha unido a los tres de una forma muy especial. Ninguno de los tres habíamos leído este texto previamente, pero sí los tres conocemos bastante la obra de James Joyce. Cada uno de nosotros tres pensamos diferentes aspectos, nos llaman la atención distintos tamices de cada libro. Los tres creo que tenemos una relación bastante sentida con el Ulises, pero a su vez tenemos nuestros resquemores y nuestras incomodidades también con esa brillante obra maestra. Va a ser un libro que lo vamos a mencionar, es imposible no mencionarlo cuando hablamos de la obra de Joyce, y sobre todo cuando hablamos de esta obra especialmente distante y enorme que es el Finnegan's Wake. Así que yo no sé quién de ustedes dos quiere empezar con esta discusión, que va a ser un poco a modo de diario de lectura. Nico, no sé si vos querés arrancar.
¿O lo hago yo? Sí, vamos a ver, a glosar un poco históricamente. Este libro se presenta siempre como una negación casi de la literatura y también como un resorte. Se lo frasea, pero nada más, nunca, al menos en mi experiencia de oídos, siempre me ha pasado eso. Y tal vez esa sea la razón por la que esté acá, porque realmente no sé en qué momento, Lorenzo, nos pusimos a pensar en leer esto, pero bueno, la dificultad siempre la buscamos y creo que en la dificultad encontramos más que nada la experiencia y eso es lo que creo que tenemos que hacer con este libro, una experiencia. No sé si vos lo ves así, Ramiro y Loro. Sí, de hecho al punto tal de que cuando uno empieza a leer acerca de especialistas hablando del tema, es hasta gracioso como, por ejemplo, cuando quieren hablar del argumento del primer libro, dicen, bueno, no hay consenso acerca de qué se trata, pero más o menos podría ir por este lado. Y te citan gente, te dicen, bueno, el profesor tanto cree que va... O sea, hay un argumento muy tenue que es la supuesta muerte de Finnegan, que es un obrero, un bricker, un ladrillero, digamos, que cae porque toma mucho, qué sé yo, se cae, esto pasa a la 4ª página, y decir 4 páginas del Finnegan es decir una eternidad. Pero bueno, cae, muere, y la mujer organiza una especie de banquete, que eso sí queda relativamente claro, con el cuerpo de él, y amigos, y gente. Y hay toda una discusión de borrachos, digamos. Y en un momento, entre que se van pasando uno de los whiskies, le cae una gota al cuerpo de Finnegan y él se levanta resucitado y pide que le den whisky. Se arma toda una hecatombe y termina desapareciendo el cuerpo de Finnegan. Esto es más o menos lo que sí se puede, en donde sí hay consenso de qué se trata el primer libro, pero digo, me llama la atención y me da gracia incluso cómo incluso los estudiosos del tema no llegan a un consenso de qué se trata realmente el primer libro, no digamos los 4. Está bien que el cuarto es cortito, de hecho es muy cortito, pero es un libro raro, que quizás, si esto lo propongo a ver si estamos de acuerdo, la forma de leer este libro no debería venir por ese lado, por el lado del entendimiento puro. Sí. De hecho es un sueño, ¿no? Sí, exacto. Es un... Joyce lo proponía como una novela onírica. De hecho, en vida tuvo que defender de alguna forma o explicarse así, no así a sí mismo, sino a los demás, a sus contemporáneos. Tuvo que dar muchas explicaciones con respecto a este libro. Y bueno, y por suerte también a mí me sirvieron mucho como guía, como un mapa de lectura. Sus explicaciones hacia otros, hacia gente que muy contraria a la fabricación de este libro. Consideremos que este libro le tomó 17 años de su vida y para cuando lo terminó el libro dejó la literatura para siempre, un para siempre bastante breve, ¿no? Porque a los 2 años fallece, pero a mí me importa mucho eso, que me parece un dato no menor, que él termina con esa novela y deja de escribir. No es algo que sencillamente estaba trabajando en otros proyectos, sino que con este libro sintió que terminó lo que tenía para dar. Pero con respecto a estas explicaciones, a sus detractores o a sus allegados, él explica que, porque mucha gente se puso en contra en comparación con el Ulises. O sea, inclusive las pocas personas, los pocos intelectuales que aprobaron y que de alguna forma abrazaron el libro del Ulises, que ya eran pocos de por sí, mucha gente lo comparó automáticamente con el Ulises y se quejaban de que este nuevo libro del Finnegan, que él fue compartiendo fragmentos en algunas revistas, inclusive él llegó a grabar un fragmento del libro, hacer una grabación sonora. Él tuvo que explicar que el Ulises era más legible porque era un libro diurno. El Ulises era el día y él estaba escribiendo y concibiendo la noche. Y de ahí viene todo el concepto de la noche, en donde las cosas no se ven claramente, no se pueden entender claramente. Y ahí donde entra también el tema de los sueños.
en el cual es tratado de una forma única, ya que obviamente no se trata de narrar un sueño o donde un sueño es parte de la trama o de lo que se va a narrar, sino que lo que sueña es el lenguaje, lo que está siendo soñado son las palabras, y nosotros estamos dentro de ese sueño, que no es un sueño que nosotros podemos vivir, sino que es un sueño del lenguaje, un sueño de los idiomas. Iba a decir del idioma, pero sería los idiomas o un gran idioma que sería también a su vez el Finnegan Wake. No sé qué les pasó con esa experiencia. De hecho, con eso que estás diciendo tiene relación con... En el libro, en los 4 libros que conforman este libro, hay 10 palabras que le llaman en inglés las Thunder Words, que son palabras de más de 100 letras, siempre encerradas entre comillas en momentos particulares. Y las palabras son siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre son etimologías medio manoseadas por Joyce de la palabra trueno en diferentes idiomas. De hecho, en la primera página, en el tercer párrafo, la tercera palabra es la primera Thunder Word. Y además, Joyce hacía que fonéticamente sonara como un trueno. ¿Qué pareciera ser? Y esto, además, por una explicación que dio el mismo Joyce, son como intromisiones de la realidad del que está soñando, o sea, de la realidad del cuerpo que está soñando porque hay una tormenta. Entonces siempre emula el tema del trueno, y son palabras como, bueno, ya les digo, son de más de 100 palabras. Bueno, yo creo que si hubiera una Thunder World tendría que tirarse un buen gutural. Sí. Y realmente suenan como truenos, si querés, ¿no? Es como un trueno codificado en lenguaje, es una cosa rarísima. Son las palabras esas, porque hay un par de palabras, yo no he leído muy por fuera del Finnegan, pero esas palabras me parece que son como repeticiones de la misma palabra encadenadas en diferentes, con diferente etimología y diferentes idiomas, ¿no? Claro. Sí, en diferentes idiomas, y a veces hay algunas, por ejemplo, creo que en la tercera Thunder World hay 3 o 4 palabras, porque se pueden desencadenar, digamos, que no se sabe qué son. Y que además es raro porque tampoco es que fonéticamente funcionan bien para el trueno, porque estas palabras tienen mucha H, tienen mucha R, tienen mucha K. K en cuanto a fonema, no en cuanto a letra. Claro, sí. Sí, no, un trueno no creo que tenga K. R, G puede tener muchos. Pero, claro, bueno, sí, pero claro. Tal vez si lo analizamos ahí dentro ya desde el aspecto del sonido, ¿no? Si pensamos en el concepto de ruido, que es como una conglomeración de armónicos y de disarmónicos, de armonías y disonancias, también puede ser que podamos entender el fenómeno sonoro de un trueno como eso, como un ruido que contiene muchísimas armonías, que en ese tipo de combinación genera ese fenómeno. Entonces tal vez podemos entender esa Thunder World como que incluya esas letras o esas resonancias más suaves que no las asociamos a un trueno. Claro, sí. Sí, porque además el trueno no siempre es el estallido de la barrera del sonido, a veces es como una prolongación de un eco, entonces, y todavía no termina el trueno, quiero decir, todos hemos escuchado truenos y no siempre son el trueno cortitos, hay veces que el trueno puede durar un rato largo. Sí, exacto. Tal vez puedes querer hacer un trueno, digamos, en el corte de lo que vamos representando en la mente, puede ser. Y además... No, sin duda. Sí. Además, por ejemplo, no siempre, como decía, no siempre las palabras que se concatenan son etimologías de trueno, sino, por ejemplo, en un momento esta Thunder World corta en cuanto al desarrollo del libro, un momento en el que aparece un personaje femenino con el que el soñante o Finnegan, eso no queda muy claro, al menos a mí no me quedó muy claro, pero sí queda claro que hay como un disgusto en cuanto a esta mujer. Toda la etimología de esa Thunder World es de la palabra whore, o sea, prostituta, digamos. Uh-huh. Y es todo así. Sí, yo creo que leí una Thunder World también que era un portazo. Que había una escena y pegan un portazo y repite la palabra puerta muchas veces, o algo así, no recuerdo. No, me parece que la que vos decís es con la palabra clap, y viene justo antes de una partitura escrita por Joyce,
Y entonces, claro, el clap viene a ser como una especie de rítmica, ¿no es cierto? Y es cierto que esa Thunderword es tremendamente rítmica y viene y son todas etimologías del golpe o de clap. Ajá, sí, ya apareció en la puerta, sí. Fíjense qué interesante lo que están diciendo, lo que has traído, Ramiro, acá a este espacio sobre el fenómeno del trueno, porque en mi experiencia como lector, desde la primera página hasta donde vengo leyendo, he sentido ese fenómeno. Nunca lo pensé con la imagen, digamos, tal vez, o el fenómeno físico de un trueno, pero sí sentí tal vez sus características. Para mí es y será tal vez, porque todavía me falta terminar al texto, es un fenómeno atronador, y esa es una sensación que pocos libros me han dado, y mucho menos a tal nivel. O sea, desde la primer página ya hay un ruido que me ensordece. Es un libro para mí fortísimo en ese sentido. Y yo he leído que Joyce, y también en estas explicaciones que él tenía que ir dando, un concepto que él tomó también como troncal es el tema del río, ¿no? Que el río tiene ese fluir que es próximo al fluir de conciencia, pero en este caso está metido en el fluir de la conciencia en tanto al sueño. Y siempre leí de Joyce que él como que buscaba esa sensación de que sea un río de palabras, o sea, que sea esa sensación sonora, táctil, de todo tipo de sensación. Pero a mí, sinceramente, nunca he llegado a sentir ese fluir de un río, y siempre, ahora que mencionás el trueno, creo que encaja perfecto a lo que he estado sintiendo en cada página. Y de hecho es un libro de los que cuando dejo de leerlo, después me da miedo volverlo a leer, o sea, volver a retomar a donde me había quedado, porque sé que estoy en una etapa de silencio, por más que esté rodeado de ruido en mi trabajo o en lo que sea. Pero cuando abro el libro empieza el verdadero ruido, la intensidad. Y la verdad que me sorprende este concepto del Thunderword, porque me encaja no solo en estas palabras especialísimas que has mencionado, sino como en todo, en el manejo del lenguaje, en el ritmo, en la velocidad en el cual te lleva lo que estás leyendo, que también pasa por esa sensación de no estar entendiendo nada, que eso puede generarse simplemente por una velocidad. Pensemos que cualquier texto, por más de que sea un texto absolutamente tradicional, digamos por ejemplo un relato para niños, si nosotros lo leemos a una velocidad de 100 veces más rápido que lo normal, vamos a vivir una experiencia del no entendimiento, y una experiencia también puede ser asociada, ¿no?, al ruido y a lo atronador. No sé si les pasó también un poco a ustedes esa sensación. A mí me pasó, la palabra que yo usaría para lo que me causa a mí leer este libro, el estilo de él en este libro, es estridencia. Para mí es un libro estridente. Su estilo se ha vuelto estridente, porque en el Ulises, por ejemplo, hay una proliferación, ¿cómo decirlo?, de momentos dentro de un momento. Pero en este libro, queriendo él quizás capturar esa cuestión porque tengamos en cuenta que Joyce leyó mucho, y de hecho trató mucho personalmente con Jung, y cuando Jung habla del sueño, entre otras cosas interesantes, por lo menos que a mí me han quedado, una de las que me quedó fue que en el sueño uno es todos los focos a la vez, y hay algo de eso en el libro. Hay algo de que en cada oración, si es que podemos, hay veces que es difícil desglosar incluso una oración, decir bien dónde termina, dónde empieza, porque el punto a veces no es tanto un punto. En Joyce es una cosa rara el tema de puede cambiar el foco narrativo, cambia de una palabra a otra. Eso es muy difícil también entenderlo mientras uno lo lee, salvo cuando tenés alguna ayuda, ¿no es cierto? Sí. Hablando del sentido... Río, quiero decir una... Bueno, vos termina, Ramiro. No. Bueno, mira, es muy simple, es una cosita nada más, un agregado. Me acuerdo en la biografía que escribe el hermano de Joyce, Stanislao, hay un momento en el que él narra que alguien le contó que se lo cruzó a Joyce en un puente en el río Támesis. Estaba solo Joyce, y que cuando se le acerca, Joyce medio como que lo calla y le dice que lo que estaba haciendo era escuchar, porque quería poder volcar el ruido del Támesis en su novela, que en ese momento era el Ulises, no era el Finnegan, pero tenía algo respecto al río que decía Lorenzo.
tenía alguna obsesión, porque es verdad que el río tiene una sonoridad y una velocidad, ¿no es cierto? La sonoridad está traducido o quizás bien expresado el tema de la velocidad. Hay mucha velocidad. Hay muchísima velocidad. Sí, de hecho, a mí ya que estamos hablando de efecto de lectura, a mí lo que me daba para hacer cuando leía era leerlo al palo. Sí. Al palo sin parar, casi hasta que me faltara el aire, y también tendía a leerlo en voz alta. Es un libro que me ha tirado a leerlo en voz alta, porque creo que en la sonoridad se me generan esas imágenes. Y es un efecto como de simultaneidad. Ahora, ¿qué imágenes se me generaban? Ninguna definible, creo yo. No sé si a usted le pasó. Si se trata de un río, tiene que ser un río muy caudaloso, no un río común. Y es como tiene un ritmo muy mastodóntico, o sea, imparable. Y además viola la puntuación. La puntuación a veces tiene sentido, a veces no tiene sentido. Hay unos puntos y coma nada que ver. Hay algunas pausas que aparecen en numeraciones. Sí. Y a mí me parece que esto, a ver, como Wittgenstein decía que no puede existir, esto es un lenguaje privado. Hay una parte inaccesible a todos nosotros. Además son referencias muy, no sé, reyes escandinavos, ¿entendés? Que no están al alcance aparte son personajes mínimos en la historia, o sea, occidental. Entonces Sí. me parece que es una cuestión de alcanzar la simultaneidad o, no sé, el campo de inmanencia o, que sé, como decía Berro, el intelecto agente y dejarse arrastrar desde tu particularidad, me parece. Sí. Entonces, ¿Sabes que no, ahí no sé hasta qué punto es entendible. Es que yo creo que ahí está buenísimo esto que mencionás, porque a mí se me presenta una paradoja que no sé si él la habrá pensado o inclusive habrá sido consciente del efecto que estaba generando, que es que él claramente hay una búsqueda de cierta universalidad, ¿no? O sea, pensemos que este libro los estudiosos han encontrado 50 idiomas, que él utiliza hasta 50 idiomas, en el cual está desde los más antiguos, los más modernos, lenguas totalmente experimentales y caducas, y hasta inclusive lenguas inventadas por él, o si es que se pueden denominar lenguas, digamos. Pero todo, ¿no? O sea, de tomar de todos los idiomas, a mí pensar esta imagen del universal como algo hermético, como el observar el todo como algo cerrado, como encontrar las puertas que cuando se abren la totalidad de las puertas es un solo bloque cerrado que nos da la espalda. No sé si les pasó un poco también eso, porque está esa situación, ¿no? de encontrar tanto que al parecer no encontramos nada, o sea, que se nos cierra todo al frente de nuestros ojos. Mira, la primera palabra trueno o Thunderword empieza con, a ver si la encuentro, si dice Baba Badal, y por lo que se dice es una declinación de la palabra Babel, y es como abre la primera Thunderword. Y bueno, todos sabemos cuál es la historia de la Torre de Babel, ¿no es cierto? Y da la sensación de que realmente es algo buscado en él, esa cuestión de quizás volver a un intento de volver a ese lenguaje primordial en el que todos los lenguajes estaban aunados, o solo había un lenguaje que era universal. Sí. Hay palabras de Joyce en este libro que, como les contaba creo la otra vuelta, hay un estudio de Jacques Derrida que se encarga solamente de estudiar una sola palabra en la que hay 6 idiomas distintos en una palabra, y no estamos hablando de una Thunderword, porque eso sería fácil. Es una palabra en el transcurrir del libro, normal, digamos, porque en todo momento el lenguaje en este libro es complicado. Es complicadísimo. Sí, todo el tiempo. Excepto, todo el tiempo. Yo creo que hay una parte nomás que me resultó más o menos legible, creo que es el capítulo 1.5. Encima, el traidor no los enumera los capítulos. No hace nada, no. Sí, no ayuda en nada. Creo que va por ahí también. sí, va por ahí. Y sí, para mí tiende a generar un efecto así babélico. Y también me parece que
Este libro es injustificado sin que hubiera aparecido el Ulises. Creo que él aprovechó eso para hacer realmente lo que a él le gusta. No sé, ustedes sabrán más de la biografía, pero me da de que realmente está haciendo algo por gusto. De hecho, ni siquiera es un libro hasta grupal. Creo que los secretarios de él, Beckett, le ayudó a buscar nuevos lenguajes. Sí. A buscar sinonimias, a buscar creo que también hay una parte en la que yo encontré, por ejemplo, un elemento ortográfico árabe que alarga las vocales, las sílabas, perdón, y Joyce no manejaba el árabe, o sea, está metiendo cosas hasta que a él no le cierran bien. Sí, incluso hay una situación que él vivió tras esos 17 años, que fue que en el último año vivió una crisis ya con el libro, y que decidió que el libro lo terminara uno de sus ayudantes. Se llamaba Stefan, no me acuerdo cómo, sí, Stefan, pero sí. Ajá, Stefan algo, y prácticamente como que decidió dejárselo a que lo termine él, pero bueno, por suerte no, al final se retractó y sí lo terminó él, digamos. Pero está esa situación. Yo creo que igual también es interesante de percibir eso, que si bien está ese componente babélico, esa cuestión de pretensiones universales, yo no sé si ustedes coinciden, porque esto es algo totalmente personal con mi experiencia leyendo este libro. No es un libro que busca una grandiosidad personal. O sea, el rol del narrador, ni siquiera voy a decir narrador porque sabemos que es algo muy complejo, pero el rol del autor, la postura de Joyce como autor, es una postura totalmente humilde, si se quiere, pero más que nada pulverizada. No hay una búsqueda por ejemplo, pienso en un libro que bastante, que puede estar hombro a hombro, ¿no?, en tanto a ese nivel de grandeza, ¿no?, que es La muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Y fíjense que en ese libro, tan comparado con el Ulises, es un libro grandioso. Es un libro, bueno, justamente el narrador en este caso sería Virgilio, y es un momento histórico intensísimo, es como que hace foco en algo enorme. Y en cambio Joyce, ya lo sabemos, ya lo venimos sabiendo desde el Ulises, que si bien toma obviamente todo de la Odisea, etc., pero siempre está la situación como mínima y terrenal, historias de personas comunes, banalidades, obscenidades, mundanidades, todo material que está en el Ulises, que acá se presenta nuevamente. Yo no noto un cambio de tenor en ese sentido entre el Ulises y el Finnegans. No sé qué les pasa a ustedes con eso. Yo noto un cambio, te diría, en cierto sentido, siendo muy focalista. Es decir, de todos los aspectos que puede tener una novela, en uno en particular que vendría siendo, en este caso, la cuestión estilística, sí noto un cambio rotundo. Es decir, en el Ulises hay muchos, digamos, estilos de escritura, pero que están separados muy claramente por los capítulos. Sí. El capítulo que habla de la muerte, o digamos el que vendría utilizando la estructura de la Odisea para la bajada al infierno, o la nequía, como se dice, utiliza durante todo ese capítulo un lenguaje fúnebre y mucho usando los colores o cierta resonancia de las palabras. Era más ordenado el Ulises. Lo que pasa es que, claro, en ese momento, ese ordenamiento que hoy lo vemos tremendamente ordenado al lado del Finnegans, en el Finnegans ya eso está como, usamos esas reglas que él usó bien ordenadamente a lo largo de un libro bastante largo. En este caso lo usa todo el tiempo, cuando quiere, cuando debe, digamos. El cambio estilístico en este libro es constante. No hay manera de que uno se ordene, salvo que lo lea, qué sé yo, 300 veces, y que se acostumbre al sonido como uno se acostumbra a la melodía de una música. Sí, tal cual. Yo calculo que uno llegaría a entenderlo cuando, me imagino, porque, y esto es una fabulación mía, que uno llegaría a entenderlo quizás cuando pudiera repetirlo fonéticamente. No te digo entenderlo, es simplemente poder repetir las palabras como uno repite las palabras de una canción, que hasta que no se puso a pensar en la letra no sabía de qué hablaba, pero que sí la podías repetir. Sí. Porque la cuestión estilística es muy, no digo desordenada, porque el sueño es así, pero sí es caótica. Sí.
como son los sueños. Exacto, yo creo realmente que esa es la parte que me hace ruido de Joyce. Yo no soy joyciano, ya lo digo, pero tampoco me gusta que me guste lo que me gusta. Claro. Así que lo que pasa con Joyce es que me parece que está todo, antes de largarse al río, se pone 1500 salvavidas, va a poner un alambre cuando va siendo arrastrado para poder agarrarse, si no le sale la pirueta que él quiere, etcétera. Me parece que este libro y el Ulises son hiperrealistas y casi cientificistas, porque en el Ulises quiso retratar la forma en que pensamos, está bien, que mete simbolismo, que ciertas tradiciones, obviamente, y usa la tradición de Homero para ordenar, creo yo, y ahí caen muchos en la cuestión de que puede llegar a hacer algo trascendente, que yo no creo ni en pedo que sea así, es más, creo que es medio socarrón esa parte, y acá está haciendo otra vez hiperrealismo con lo que él pretende que sería la actividad mental en el sueño, creo yo. Ahora te digo, qué sueño más largo, qué detallado. A mí me hace acordar el fluir de este libro y el de el Ulises también, en cierto sentido, a un caso, creo que hemos leído y seguramente los que escuchan también han leído Oliver Sacks. Hay un caso de un hombre que tiene un problema mental, digamos, o cerebral, que andando en una ruta en su auto, pasando entre un pueblo y otro, justo en el medio, en el desierto, digamos, algo le sucede y empieza a ver las cosas a una velocidad tremenda, pero tremenda. Casi no lo podía, no lo podía controlar, digo, casi se mata varias veces, porque para él la percepción suya era que el mundo estaba ocurriendo, el devenir del mundo ocurría muy rápido. Cuando llega al hospital, el parte médico, el parte de ingreso, el que escribe el doctor que lo atiende, dice que habla tremendamente lento. O sea que para pronunciar una palabra el tipo estaba 15 segundos. A mí me da la sensación de una especie de efecto lupa parecido. Pasan muchas, pero muchísimas cosas no sé, en lo que en el transcurrir del tiempo normal no es más que un par de segundos o un momento común y corriente, pero claro, pasan tantas cosas. Sí, bueno, eso no les pasa realmente. Bueno, nosotros, no sé, todos hemos leído bastante, o tenemos una relación bastante así con la literatura, y si has leído bastantes tradiciones, no te parece eso cuando estás teniendo una conversación utilitaria en la sociedad en la que vivimos, como que también se ve todo muy, muy lento, como habla la gente, o que habla demasiado rápido pero sobre una monotemática tremenda y decís, bueno, dale. Y no sé, claro, te puedes tirar hasta el silencio a eso. Es verdad que la percepción del tiempo no es más que eso, una percepción. Cuando estamos aburridos el tiempo pasa lentísimo, cuando estamos divertidos pasa a una velocidad que hasta da bronca. Sí. Ahora, bueno, eso es genial, eso es lo que me gusta de este libro, ¿viste? Te pone a pensar y enajenarte mal así sobre la naturaleza de nuestra percepción. Está bien que todos dudamos y ya vivimos en esta globalización subjetivizada y todo, y ya sí, pero una cosa es nombrarla y otra cosa es ponerte en situación, digamos. Yo, por ejemplo, me puse a pensar, ¿por qué ahora a este libro lo tildan de una novedad súper en el lenguaje? Y realmente no hay tanta novedad, o sea, la novedad es a nivel morfológico, o sea, en la palabra. Y me puse a pensar por qué elegía la simultaneidad más abusadora en la palabra y no tanto en el fraseo. Por ejemplo, te pones a pensar la naturaleza de nuestro lenguaje. Eso es impresionante, este libro. Sí, igual ahí, les pasó. Con lo que mencionás vos, Ramiro, o sea, y lo que están hablando los dos, de estos cambios, por ejemplo, extremos, ahí como mencionaste ese caso narrado por Oliver Sacks, ahí me gusta porque estamos volviendo un poco al principio, que creo que lo dijiste vos, Nico. ¿Por qué elegimos este libro? O sea, ¿por qué se nos ocurrió acercarnos a este libro? Y recuerdo esa conversación y mi punto, o sea, mi hambre hacia este libro es una idea de que también es una palabra que utilizaste vos, Ramiro, la idea de la lupa. De decir, si uno mira a cierta distancia
una obra de Oscar Wilde comparada con una de Leopoldo Marechal son muy distintas. Pero si uno se va alejando cada vez más, son muy próximas y son muy... con muchísimos libros más se empiezan a emparentar y se transforma en una especie de normalidad. O sea, hay unos cánones que no se pueden romper por más de que nosotros, entrando en detalles, si veamos su unicidad de cada obra. Pero hay obras que realmente trabajaron el salir aún más lejos, mucho más lejos, para que esas obras sean diferentes, aunque nos alejemos muchísimo. Entonces, el Ulises, el Ulises también, digamos, pero el Finnegans aún más, digamos. Borges, viste, que decía que el Ulises era la literatura y después el Finnegan Wake era el Ulises a la literatura al cuadrado, digamos, ¿no? Entonces, lo que me fascina de que exista este libro es que es tan diferente a un nivel macro, a un nivel que comparado con el Finnegan's Wake, cualquier otro libro es parte de una normalidad, es parte de una monocromía. No sé si ustedes también un poco lo entienden así, o al menos no sé si les dio la sensación leyéndolo. Yo leyéndolo me dio más la sensación todavía de ese nivel de alteridad extrema. A mí también, pero me parece que en mi caso, por lo menos en mi caso, si hubiesen seguido haciendo este tipo de libros, si se hubiese convertido en una moda, digamos, como pasó con el Ulises, que sucedió en todos los países con mayor o menor éxito, se hubiese convertido en lo contrario. Es decir, como pasó más o menos con la música tonal o la dodecafónica, que venía siendo como la música rupturista, la que rompía con los cánones, la que sonaba distinto. Al rato, al haber tanta propuesta de eso, es más fácil ver la monocronía, si uno quiere, en la música dodecafónica que en la música, y pasa también en la literatura, ¿no es cierto? Hoy es mucho más, no sé, yo encuentro más color en, qué sé yo, en novelas policiales o que están encerradas en un género, digamos novelas de género, que en las novelas que quieren romper las estructuras. Es como que romper las estructuras tiene una sintaxis particular y que es muy difícil escaparle a esa sintaxis. Suenan parecidas, pero lo que sucede con este libro en particular es que nadie lo ha querido emular porque es casi virtualmente imposible emularlo. Exacto. Tenés que ser Joyce, digamos. Justo iba a decir eso, porque es cierto que del Ulises brotaron por suerte, grandes artistas que brevaron de esa creación, de ese grado de innovación, como Beckett, como Virginia Woolf, y continuaron un poco, si se quiere, y crearon de la excepción una especie de, no vamos a decir regla, pero sí tal vez un color o un río al cual seguir, digamos. Pero es cierto que, por eso digo que todavía sigue siendo tan alienígena el libro, ¿no? Porque no podríamos pensar, o ni siquiera no hace falta que lo pensemos nosotros, no hay ninguna crítica que se compare al Finnegans Wake con nada. O sea, por más que lo hayan estudiado, de hecho yo entiendo tal cual como dijo Nico al comienzo, es un libro que pareciera ser de esos libros comentadísimos, pero que nadie quiere leerlo o nadie se va a tomar el tiempo y el sufrimiento que demanda para leerlo, pero está comentadísimo, está estudiadísimo, hay todo un montón de escuelas especializadas en este libro, pero no faltan comparaciones como para decir, bueno, exactamente igual que o sea, no exactamente igual, pero hermanados se encuentra tal libro de tal autor, sigue siendo un libro único. Y vamos a ver, no creo que lo veamos nosotros, o tal vez sí, pero vaya a saber si en algunas otras generaciones aparece algún hermano de esta obra. Yo pienso en Joyce primero como un síntoma de la época, y como no es la literatura de él en sí lo fuerte, sino lo que causó, y es como una fuente en la que pueden salir cosas, así como también lo es el Quijote, también que es como que parece que están todos los estilos en uno, y además estilos que también van a hacer proliferar más estilos. Me parece que va por ahí, esa es la fortaleza de Joyce. Sí. Me parece que este libro, de vuelta, repito, es
a escribir un libro así es injustificado si no has escrito otra cosa que lo justifique, que lo ponga en camino. Sí. Porque y eso que me hizo preguntarme este libro, uno está en la posición siempre de rupturista. Lamentablemente estamos así, por lo menos yo, no sé. O buscar eso en la lectura, en el tránsito vital, básicamente. Y esto me empezó a hacer pensar los límites de esa ruptura, hasta qué punto se puede romper. Y me parece que, como va a decir Ramiro, no sé si estoy tan de acuerdo en que encuentro más la coloratura y la dispersión en las cosas de género, pero sí creo que hay una gran valentía en el hecho de hacer algo nuevo con poco. Sí. Y además hay que afrontar mucho, porque en ese poco está como la universalidad y hacerle frente a la contingencia esta que llamamos necesidad. Entonces, eso es como que este libro tiene demasiado... Me parece como un juego, para empezar, y aplaudo que me parece que ha sido algo que se ha hecho por gusto. Pero como literatura, no... Creo que es una fuente. Y me hubiera gustado, después podemos hablar de la edición, poder leerlo en inglés, con notas sobre todo, y para poder ver las fuentes de esas palabras simultáneas. A mí me da la sensación de... Pero claro, esto es una sensación, ¿no es cierto? Me da la sensación de que este libro Joyce lo escribe, no voy a decir por obligación, pero lo voy a tener que decir por falta de otra palabra. No es obligación, pero sí es una necesidad que él tiene. Y noto en los 17 años, porque están documentados estos 17 años, sabemos lo que le pasó, sabemos que, por ejemplo, después de escribir el Ulises, Joyce durante un año no escribe nada de prosa, escribe algunos poemas y nada más. Está cansado, realmente hay que parir semejante bodoque, y empieza a escribirlo, creo yo, como... Insisto que no me sale la palabra, pero no es obligación, es una necesidad quizás. Es un libro gracioso, por más de que cueste bastante entender el tono. El humor. El humor, pero sí es gracioso. Es un libro que cuando hay alguien que te ha dicho, che, mira, por acá tenés que verlo, entendés que es verdad que es un libro cómico. Bueno, de hecho, el mismo Joyce dice, este es un libro cómico. Sí. Pero que no creo de todas maneras que él lo haya escrito con placer. Me parece que había una necesidad, y sin duda estoy 100% de acuerdo con que es injustificado sin el Ulises. De hecho, voy más allá, no se podría haber escrito si antes no se escribía el Ulises. Sí, exacto. No eso es imágenes, pensaba yo, que son escalones gigantes. O sea, antes del Ulises, o sea, con la aparición del Ulises apareció un escalón enorme, que no casi se hizo muy difícil de abordar ese escalón, pero se logró, y eso que en su contemporaneidad costó muchísimo. Acuérdense que Finnegan's Wake sí se publicó, y ahí sí, siguiendo la idea, ¿no?, de que no se pudo haber escrito sin el Ulises. Al Ulises le costó muchísimo ver la luz a nivel de publicación, y al Finnegan's Wake no. Imagínense si no hubiera estado el Ulises y hubiera aparecido con este monstruo indescifrable, claro. Hubiera sido absolutamente rechazado y hubiera sido tal vez terminado bajo celdas y con camisas de 11 varas. Que estuvo cerca de que fuera así igual. Estuvo cerca, sí. Porque han pasado, ya van a ser, dentro de algunos lustros, van a ser 100 años de este libro. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Exacto. ¿No fue en el 37 que se publicó? En el 37, sí. En el 37 o el 39, sí, ya casi... Por ahí. 39, pues. Por ahí. El tema es que... Lo único que sé geográficamente. El 39. No. El tema es que me parece que no... es un libro que... Volvemos a lo anterior. El Ulises se rehizo de nuevo. Que no es que se rehizo, ¿no es cierto? Joyce abre con el Ulises una puerta, como pasó, por ejemplo, en la literatura, como pasó, por ejemplo, con el mismo Ulises. Digo, a ver si me quiero ordenar. No podría haberse escrito el Ulises si no había antes el descubrimiento del inconsciente por
y todas las interpretaciones del inconsciente, ¿no es cierto? Porque el inconsciente de Freud no es exactamente lo que los escritores después empezaron a plasmar. Es mucho más cuadrado, si uno quiere, pero por lo menos dejaba insinuadas un montón de cosas, o dejaba abierto la interpretación para que uno... Bueno, para que se abriera esta puerta, ¿no es cierto? Al Ulises le abre la puerta el descubrimiento del inconsciente, y el Ulises deja abierta la puerta para que se empiece a escribir de esta forma. Y se hicieron un montón de intentos, no queriendo emular al Ulises, sino queriendo utilizar las herramientas que el Ulises descubre, que se descubren con el Ulises. Joyce va más allá con el Finnegans y ya hace un uso, y quería llegar a un punto, volviendo a algo anterior, que me parece que es muy difícil utilizar, no digo emularlo, utilizar la herramienta que propone el Finnegan, porque para tener la libertad que tiene Joyce a la hora de escribir este libro, la libertad mental, la libertad racional, la libertad en su conjunto, realmente tenés que tener una mente extraordinaria a un nivel superlativo. Es decir, Joyce es un gigante entre los gigantes. Eso creo que está fuera de discusión. Lo que pasa es que me parece que pasa una barrera en la que ya no es disfrutable. O por lo menos para mí este libro no ha sido disfrutable por momentos, ha sido despreciable por otros. Generalmente es despreciable, pero porque uno no deja de tener la sensación de que es uno el que no está llegando. No es problema tanto del libro. El problema es que como en el Wi-Fi, hay una bajada de datos y hay una subida de datos, y en esa hay una falta de equilibrio en eso. Uno está subiendo poco dato y le está bajando mucho. Sí, no me parece un libro disfrutable inmediatamente, al menos en el estado de mi entendimiento actual. Eso es lo bueno de este libro. Generalmente nuestros programas con Lorenzo nos las pasamos comparando con otras lecturas, y acá es como va a haber mucha experiencia. Por ejemplo, para mí, yo este libro me lo tomo como una gimnasia. Bueno, yo he sido muy deportista en alguna vez en mi vida, también muy antideportista, y bueno, y ahora estoy muriendo. Pero cuando te pones muy... te exigí demasiado, por ejemplo, corriendo, qué sé yo, llega un punto que, no sé si la falta de oxigenación, etcétera, te distorsiona la visión, por ejemplo. Y eso es lo que me pasaba con esto. Iba tan rápido que se me iban acumulando situaciones en la cabeza, metonimias de metonimia, que al final se me hacía un cuadro abstracto en la cabeza. Y bueno, esa alteridad me parece muy, muy disfrutable realmente. Lo que podemos hacer ahora es un poco que nuestros oyentes también tengan una probadita de lo que es este libro ogro, libro alienígena. Así que vamos a escuchar a nuestros colaboradores leyendo la primera página, el comienzo. Vamos a ponerlo muy entre comillas, ya hablaremos un poco al respecto, pero sí físicamente la primera página del Finnegans Wake. Río que discurre más allá de Adam y Eve. Desde el recodo de la orilla a la ensenada de la bahía, nos trae por un comodius vicus de circunvalación de vuelta al castillo de Howth y Environs. Sir Tristán, viola d'amores, del otro lado del pequeño mar, no apacencore vuelto a llegar de Norteamérica a este lado del flanco istmo de Europa Menor para librar su penurioso combate. Ni los dentados riscos de junto a Locone se habían recrecido aún en la exuberancia de Lawrence County a fuerza de redublinar sus pobres miembros. Ni bramó una voz ardiente la pifia para cortarle el revesino al bautismo de Patricio. Aún no, aunque very soon venison prontísimo. Si había un novatillo entrometido con el templado Isaac. Aún no, aunque todo se lo justificase la vanidad. Se habían las mismas hermanas encolerizado con un tal, o dos, Jonathan. Ni un cuartillo de la cerveza paterna habían fermentado Jem ni Shem bajo la chispada bóveda, y ya se veían los anillos de la juguetona cola del arcoíris sobre el aquaface. La caída,
Baba Badalgaracta caminaron con brontones rontuontuntro, barro una unskaun tuhutujurdenen turnuk, del en otro tiempo en continente Matusalén de Wall Street, es relatada primero en la cama y luego en la vida a través de la cristiana juglaría. La gran caída del rijoso anciano acarrió tan de inmediato el catacrac de Finnegan, otrora hombre sólido, que el cascado huevo de su cabeza se apresta a indagar más allá del otro barrio sus andanzas, a darle la vuelta al Busilis con pelos y señales de su pontajo tras el parque donde han dejado enmohecerse las naranjas sobre el césped desde que Dioblin se enamoró de la vida. Qué violentos choques, gen positivos y gen negativos, ostrásgodos contra presísgodos, brekek, kekek, kekek, coax, 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 walu, 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 guau, guau, donde los partidarios de la diosa de la guerra y del dios del sol prosiguen su campaña para matematicizar a Moloch el migrañas y los paros catapultando a los caníbales. Fuera de los dominios de la caperucita del Cabo Houth, sitiados y sitiadores. Válgame, qué cabronada. Poneos a salvo, gloriantes hincheros. Apelar a las armas con lágrimas. Algo de pasmo. ¡Qué escabechina! Huid, que el pontazgo es de plata. ¡Qué carantoñeros de ocasión! ¡Cuántos castillos aireados y ventilados! ¡Cuánto escarceo amoroso inducido al pecado por los ego te absolvo! ¡Qué afligida oreja ante el bozarrón del falso Jacob! ¡Oh, mirad, mirad! Cómo se ha extendido con el crepúsculo el padre de los fornicadores. Pero, oh, mis relucientes estrellas, cuerpo mío, cómo se abrió en abanico en lo más alto del cielo el celeste signo del templado anuncio. ¿De verdad fue así, Isolda? ¿Había ya entonces albañiles? Los robles del antiquísimo ahora yacen enturbados, pero afloran los olmos donde a su vez yacen las cenicientas preguntas. Cae si te da la falógana, pero levanta, y con no menos presteza debe la farsa del monjío plegarse a la réplica del prófano Fénix. El gran maestre Finnegan, el de la estatuderesca mano, cincel de hombres libres, vivía en la calle más ancha que imaginarse pueda. En su viejo habitáculo, demasiado alejado de todo cariz mesiánico, antes de que los jueces de Josué nos hubiesen numerado y él es el belítico cometido de Deuteronomía. Anteayer metió la cabeza en una tina para ver su destino, pero tuvo que sacarla enseguida, pues. Por designio mosaico, el agua se evaporó y todos sus cuartillos de Guinness se emprendieron el éxodo. Solo para dar una idea de qué tipo más biodopentateuco era. Y durante raros y pujantes años, este hombre de amasadera, cemento y edificios en Topperstorp amontonó imagen sobre imagen para los lugareños a orillas del Soangso. Y a la pequeña Annie dejó pasmada, tras remangarle la melena de sus partes y tomarla por su parte. A menudo, bulbociente y bien mitrado, empuñando la trulla con un pringoso y desastrado mono que habitacularmente se enfundaba, cual Horum Childeric Hegerbert, calcugalguló los múltiplos de plenitud y maltitud hasta ver a través de la diáfana luz del alcohol su lugar de nacimiento. Su cabezona verga de otro tiempo alzarse cual desnuda obra erecta, Joe garantizada. Ese rascacielos de estrechas vías que asoma su ojo airoso, desde la antenada cielo escalando y menalayas jerarquitectónicamente, con su ardiente casquete propulsando artilugios con estrepitosa derrama. De los primeros fue en descubrir sus armas y su nombre, Wasaili Buslag de Rieselborg, con su heráldica crista de macho cabrío, plata sobre verde campo, horrible y cornudo Pulsvan, su escudo de armas con frangle, tenso arco y sol figurado de su padrino. Y ahora a brindar, que a cuartillo toca quien llena el celemín. Ajaja, Mr. Finn, vais a emular a Mr. Finn McCumbal. Tan de mañana y como una cuba. Avinagrado os darán las tantas y más multas que maltas pagaréis al fin.
quería retomar el tema de algo que dijo Nico antes de que empecemos a hablar del tema de la estructuración del libro, que nos dio un buen pie la lectura del colaborador, que es la forma en la que Nico ha encontrado Nico de leer este libro para que le resulte, si no entendible, por lo menos disfrutable, que es leerlo de corrido, como una maratón, como una carrera. Y es que me parece que una de las cosas lindas que tiene este libro es que esa lectura que propone Nico es una lectura 100% válida, y que, como no sucede con otro tipo de lecturas, no es invalidante para otras lecturas. Es decir, Joyce, calculo que no habrá tenido ningún problema que se lea así. De hecho, yo creo que él lo vivió de esa forma, pero también se puede leer de una manera más espeleológica, digamos, más de buscar el significado del significado del significado dentro de esas palabras que tienen etimologías dentro de etimologías dentro de etimologías. Se puede hacer una lectura o muy pausada, como es la labor del espeleólogo, o la labor del entomólogo, o la de estas carreras o estos oficios que son tan detenidos. Y se puede hacer también la lectura de corrido, ¿no es cierto?, que funciona para descubrir otros aspectos de esta literatura. Exacto. A mí lo que me sucedió con esto de las velocidades me pasó muchísimo con el Ulises. Mi experiencia de leer el Ulises fue leerlo en un mes, en un estado febril. No leerlo como todo su contexto y toda su academia propia demanda, que es leerlo con todas las referencias. La gran frase, no podés leer el Ulises de Joyce sin conocer bien Odisea. Yo abrí el libro y empecé a leerlo y no paré de leerlo, aunque hubieran muchísimas referencias que yo sabía que se me escapaban. Había muchas notas que yo decidía no leer, otras que sí por interés, otras que sencillamente corría con el libro. Y fue una experiencia inolvidable, creo que han sido mis experiencias más ricas de haber leído el libro así. Después lo leí en una segunda ocasión con más detenimiento, por más meses, ya así prestando atención a las referencias. Y fue otro tipo de experiencia para mí. Si ustedes me preguntan con cuál me quedo, elegiría 1000 veces antes la primera. Y la recomendaría, la recomiendo, aunque sea académicamente indebida decir esto. Pero esa experiencia lo viví con el Ulises, y cuando hablábamos previamente, y cuando ya estábamos gestando la idea de abordar el Finnegans Wake, yo le mencionaba a Nico, y creo que a vos también, Ramiro, te lo mencioné. Yo pensaba, mi plan era leerlo del mismo modo, ahogarme en el libro, leerlo como si fuera una novela policíaca y no parar de leerlo. Y ¿saben qué me sucedió? Se me hizo imposible. Con toda mi experiencia ya con el Ulises, o sea, yo me tenía, si se quiere, fe, porque cuando uno trabaja libremente y anárquicamente, uno no le tiene miedo a nada. Entonces no era un libro que a mí me daba miedo en el sentido de que no lo iba a poder terminar o no lo iba a poder leer de la manera que yo quería. Pero me sucedió sorprendentemente que no he podido hasta ahora, no he podido tener ese ritmo constante. Sí lo he logrado, digamos, por muchos fragmentos, y coincido con Nico que para mí la forma de leerlo que se me hace a mí humanamente o físicamente, se me hace leerlo a una velocidad alta. Creo que un poco el texto nos da indicios para que tenga esa velocidad, pero me pasa que, como si estamos pensando en maratones, mis piernas se agotan y caigo a las pocas yardas, así con esa imagen. Y sí me vuelve a aparecer esa situación de que cuando me bajo de la corrida constante de lo que es leer este libro, se me abre un abismo intensísimo que me cuesta muchísimo volver a entrar. Es como entrar a la mitad de una carrera. Uno tiene que estar precalentado, tiene que estar en tono para agolparse, para acoplarse. En cambio, con este texto, cada vez que cierro sus páginas, me cuesta muchísimo, pasan días, me atormenta el libro cerrado y no lo puedo abrir, y cuando lo abro puede o no llegar a suceder esa corrida, pero realmente es un libro que me ha superado inclusive mi modo libre y mi modo personalísimo de leer. Yo a Joyce lo leo igual como leo casi todas las cosas, por eso es una cuestión personal. Me gusta leerlo más como el entomólogo, lo disfruto mucho más, y es como que quedan detritos de la lectura que después, al recordarla, lo
qué sé yo, me ha pasado varias veces levantarme con un humor especial y tener ganas de revivir de alguna manera ese momento del inicio del Ulises, por ejemplo, cuando habla es todo la mañana, es el amanecer, es el mar, son los colores, esa es mi forma más libre de leer al Ulises. Después la forma más feliz que yo he encontrado es metiéndome de lleno en las notas, en las palabras, en los significados. Cuando él habla, por ejemplo, del Marajabunta, ese concepto hindú, esa porción de tiempo casi inimaginable, tan grande como que, de esto lo leí en una nota, de hecho, de ese libro, que decía que era una porción de tiempo tan grande como para que si un ángel con un velo de seda quisiera erosionar un muro de concreto, ¿cuánto tardaría en hacerlo? Simplemente pasando que esta es una imagen de todas maneras, no era concreto, era granito. Es una imagen budista de verdad, es decir, como no había una forma de medir el tiempo, lo medían a través de imágenes, siempre tremendamente colosales, ¿no es cierto? ¿Cuánto tardaría en erosionar ese farallón con un velo de seda? Y más o menos eso es lo que representa el Marabunta. Y es una palabra que pone Joyce ahí, y es parte del libro. A mí me gusta ese tipo de lectura, pero bueno, a lo que íbamos es que no es la única lectura. La otra también es la de corrido, la libre, y que también funciona muy bien. Y eso es increíble. Sí, mira, yo quiero acotar, yo soy igual que vos, Ramiro. O sea, yo soy muy detallista con todo. Además, me gustan los libros que tienen 4 renglones y todo lo demás de página que sean notas. Claro. Notas de página. Así me gusta leer a mí. Sí, por eso me gusta mucho la genealogía y todo este mambo actual de ir profundizando. Que según como Bachelard lo explica, sería lo contrario al fuego, sería el agua que se escurre desde la superficie hasta un lugar que no alcanzamos, pero sigue trazando como una raíz invisible para nosotros, pero que tiene una conexión súper. Pero es interesantísimo que esta lectura no invalida la otra. Porque... No. Yo tuve esta lectura porque he tenido la edición en español, que creía que iba a tener, porque Cuenco de Plata es una gran editorial que yo soy fan, y creía que iba a ir por esos lados, y además creía que el libro no era tan largo. El libro es muy largo. Página llena, no hay espacio. Sí. Entonces no tuve la oportunidad de leerlo en inglés. Se habla en inglés, pero igual creo que me hubiera gustado hacerme las notas al pie de página con leyéndolo en inglés y con lo que hay en internet, en los foros. Y creo que esa es la parte de la fuente, y creo que ese es el suicidio y el fracaso de Joyce acá, porque se lo tiene permitido, obviamente. Los suicidios espectaculares no son suicidios. Es como que se corta la cabeza y esa sangre hace brotar vegetación. Entonces, creo que yo hubiera disfrutado más eso, pero bueno, y me están explotando mal en el laburo, así que dije, vamos a meterle. y esa alteridad también me sedujo, y creo que lo que estamos buscando ahora, y creo que esa alteridad es la que yo he buscado tener previamente a leer muchos años encerrado, o sea, con la realidad, estar tipo ir a un recital y estar haciendo showgazing o selling gaze, o sea, estar perdido, así. Tipo, creo que eso fue mi intención, aunque ahora eso duele, porque estás muy fuera de la unicidad de la podredumbre social, pero creo que por eso leí mucho, para poder tener esa experiencia de corrido, de arrebato. Sí. Es un tema interesantísimo, ¿no? Bueno, o sea, no se estaría diciendo por primera vez acá, ¿no? El tema de el Finnegans Wake es el eslogan del Finnegans Wake, es el libro intraducible. Es toda una temática. Podríamos hacer todo un programa dedicado especialmente a la traducción, porque es un tema totalmente rico, tenso. Y justamente esta edición maravillosa de Cuenco del Plata, que ha salido hace poco, que es la primera vez que se traduce al castellano la versión completa, hasta el día de hoy, bien lo decía Ramiro, ya casi 100 años después, es la primera vez que aparece su versión completa traducida al castellano.
Y la razón de esta editorial que no incluye las notas es de alguna forma entendible. Yo también lamenté muchísimo que no tenga notas, pero claro, la postura es que si vamos a poner notas a este libro, ¿cuántos tomos tendría el libro? Si ya de por sí es largo, ¿cuánta cantidad de papel sería ese libro? ¿Y cuántas personas estarían dispuestas a leer un libro de 35 tomos? Porque conocemos ahí, vos Ramiro, lo has consultado mucho esa página que sabés bien el nombre, yo no recuerdo el nombre, que incluye la nota a cada palabra del libro prácticamente. Sí, la podemos después poner en la descripción o algo así, ¿o no? Sí, lo podemos compartir. Sí. Hay sitios en total disponibilidad a cada palabra del libro hay todas las notas, todos los guiños, toda la información. Entonces, está perfecto. Claramente tuvieron que llevar este proyecto a la internet, ¿no? A ese espacio sin espacio. Porque ¿cómo haría un editor, una editorial de libros para volcar en papel este río infinito? No, que tiene que ser un libro aparte, el de las notas. Un libro y no sé si más... Bueno, en el caso del Finnegans creo que sería más largo que el Finnegans. Sí, claramente sería más largo que el Finnegans. No pasó con el Ulises, que las notas... Yo tengo una edición que no sé bien qué edición es, porque yo nunca he sido mucho de fijarme en eso, pero después se las puedo decir que está separado el libro entre lo que sería el Ulises y las notas. Y además tiene 2 separadores de esos lazos de seda. Uno para que vos tengas en el libro y otro para que vos tengas en las notas. Y la verdad que te diría que es 1/3 del libro las notas. En este caso creo que sería mucho más. Mucho más. Sí. Porque además hay que tener en cuenta que Joyce, en un momento, según tengo entendido, tanto se obsesionó con el tema de las palabras que anotaba todas las palabras. Y tengo entendido que era todas. Las conjunciones, las palabras normales, las standard words, es decir, todo. El tipo estaba pensando en todo porque había una musicalidad que él no quería romper. Entonces claramente se puede hacer un glosario, o sea, una nota al pie de página de todas las palabras. Más no sea en el momento en el que Joyce fechó cuando puso esa palabra, porque él anotaba en un cuaderno aparte, en varios cuadernos, y esto está guardado, lo que sería el cuaderno de bitácora del Finnegans, que son un montón de tomos. O sea que se podría hacer. Tuvimos alguna vez una discusión, creo que vos, Loro, decías que no, te parecía un poco excesivo hacer una nota de cada palabra. Sí. En ese sentido sí, pero seguramente la experiencia puede ser devastadoramente rica, pero lo que yo percibí leyendo esta Wikipedia de notas del Finnegans es que prácticamente literalmente todas las palabras tienen notas, y sí noté que había notas con mucha información que nosotros no conocemos, y otras notas tal vez que se pueden dejar de lado justamente para no detener a ese nivel de extremidad, que yo creo que está perfecto en el sentido de que para un lector tal vez como el mismísimo Joyce, o sea, iba a decir para ustedes, pero estamos a un nivel tan extremo que sería para el mismísimo Joyce estaría justificado, pero para millones y millones de lectores distintos a Joyce tal vez sería excesivo. Imagínense que este libro ya de por sí es excesivo, con o sin notas. Sumarle todas las notas a cada palabra, conector y por qué es demencial. Ya es un nivel de insanía brutal. Lo cual responde de todas maneras al tema del propósito que tenía Joyce a la hora de estructurar el libro, porque estaría bueno que en algún momento hablemos de la estructura del libro, de esa estructura novedosa que él tiene. Sí, nunca llegamos. Es que justamente, ¿saben qué? Mira, ahí con lo que decís, me disparás, es como que tiraste una piedra sobre el foco que soy, porque me parece demencial que este libro se lo pueda abordar de tantos puntos tan importantes que no, o sea, por más de que quisiéramos resumirlo, también en el mismo caso que las notas estaríamos 14 años hablando, y no por hacernos los que sabemos mucho, sino sencillamente porque, por ejemplo, no hemos mencionado de dónde viene el título, porque sí, Ramiro, mencionaste vos la anécdota que un poco empujó a la trama, ¿no? Esta balada irlandesa, pero previamente tuvo un montón de epifanías con la palabra Finn, o sea, F-I-N-N, que la encontró en un hotel con el cual estaba con Nora, o sea, hay un multiverso rodeando este libro. Y claro, justamente hablar de la estructura, ¿no? de la forma, de lo cíclico,
es para volvernos locos, porque todo es tan importante. O sea, no podemos dejar de lado el lenguaje, no podemos dejar de lado las referencias, no podemos dejar de lado los idiomas, no podemos dejar de lado la estructura, no podemos dejar de lado la musicalidad. O sea, la verdad que es terrible el libro, porque no sabes de dónde agarrarlo, que todo tiene una justificación, o al menos, y eso me fascina muchísimo, que Joyce también fue una persona que lo sabemos todos los que hemos leído un poco, aunque sea de la obra de Joyce. Él lo que más le prestaba atención era el concepto de epifanía. Entonces, inclusive esos, que si lo vemos de una forma totalmente fría y diabólica, podemos decir que son caprichos inclusive. Entonces, cada gesto, cada señal que le apareció en su vida, tiene y pudo haber tenido, no, pero sobre todo seguramente tuvo relación con este libro. Entonces es absolutamente devastador este libro. Sí, y volviendo a algo que dijiste hace, no sé, 40, 80 minutos, porque no sé cuánto llevamos hablando, sí, que él te da la sensación de que hay una humildad muy grande en él. Yo ahí no podría estar de acuerdo, porque, bueno, el que conoce un poquito, porque es conocer un poquito nada más la vida de Joyce, sabemos que era un megalómano incurable. Lo dice el mismo hermano, ¿no es cierto? Leopoldo, la biografía de Leopoldo Joyce es lindísima. Perdón, y dije Leopoldo antes, así que corrijo. Sí, no, dijiste Stalinaus. ¿Sí? Y Leopoldo bueno. Es el padre, ¿no? Leopoldo, sí. Creo que era el padre. O bueno, por lo menos Leopoldo Bloom. No sé si se me ha... Claro, Leopoldo Bloom también. Bueno, Stanislao, la biografía de él es una biografía que hay que leerla más allá de si te interesa o no el personaje, porque es una biografía lindísima de leer. Él lo adoraba a su hermano, ¿no es cierto? Era su ídolo máximo, él supo ver en el hermano lo que muchos contemporáneos no veían, y esto me hace acordar a una anécdota que contaba Borges de un cantante de tango, que no me acuerdo quién era, muy famoso, que cuando le preguntaron a los vecinos si lo conocían, si sabían que era un gran compositor, cantante, no me acuerdo, le decían, ¿qué va a cantar ese si vive enfrente de mi casa? Es decir, la cercanía a veces te quita un poco la perspectiva. Bueno, sin embargo, Stanislao supo verlo bien. Bueno, en esa biografía, más allá de toda la pleitesía que tiene, de toda la admiración, deja claro que era un tipo realmente megalómano, y él quería lo máximo, siempre quería quería lo esplendoroso, quería lo gigantesco, digamos, no sé. Y este libro yo creo que yo no noto humildad en él. Lo que pasa es que desaparece entre tanta cosa, Joyce. Sí, yo noto lo mismo que vos. Creo que hay una necesidad de trascender muy, muy mundana. Y eso que yo no he leído biografía, nada. Sí, he leído un poco los comentarios de Italo Svevo, pero bueno, él como que mantenía una estructura vital bastante rígida. En su familia también mantenía también una estructura muy normalizada. Por eso te da mucha ventaja para trabajar. Se notaba como que trabajaba. Hubo esos trabajos de traductores, ¿no? Aprovechando su anglosajonia. Se fue a Trieste, aprovechando la multiculturalidad. Se notaba que quería trascender. No, y aparte, Sí. es más, la clave del personaje de Joyce está en los mismos libros de Joyce, sin ir más lejos. El comienzo del Ulises empieza con Stefan Dedalus, que vendría siendo el alter ego de él, que ya aparece en el retrato del artista adolescente, con una culpa muy grande. Acuérdense del primer capítulo, porque a la hora de la muerte de la madre, cuando ella le pide que rece con ella, Stefan no reza, se distancia moralmente, pero sin embargo el primer capítulo va muy siempre alrededor de la culpa que él siente por no haberlo hecho. Y ahí para mí hay una dinámica que es interesante marcar, que es el egocentrismo de Joyce, y siempre a su vez, un poco como causa-consecuencia, el intento de redención o de redimirse de la culpa. Entonces tenés por un lado el momento de gran egolatría, y después tenés el intento de redención, el intento de quitarse la culpa Entonces tenés esa dinámica que es verdad que es medio complicada, porque no terminás entendiendo si el tipo realmente era un megalómano hasta el final, o después se sumergía en su propia culpa e intentaba remedarla. Y hay una rítmica, por lo menos en el Ulises es muy clara. Digo, más allá de lo literario, sí, ¿no es cierto? Se nota que él quiere mostrar que es él,
pero después también quiere mostrar que quizás tiene la capacidad de ser un poco más humilde, entonces, y hay una dinámica que funciona, porque la verdad que funciona bien. Y en el final... Sí, bueno, justo, perdón, pero yo creo que quería contrapuntear realmente, porque yo sigo sosteniendo, pero creo que ahí vos diste en el clavo justamente, que está ese péndulo de Joyce, porque también si nos remitimos a datos biográficos, siempre, por eso yo vuelvo al tema de la epifanía, y que no estamos hablando de epifanías de que vi una paloma subir hacia el sol y le hizo ver la divinidad, al menos que entendió eso como divinidad, sino que él encontraba, digamos, esa fuerza creativa a raíz, o sea, todos sabemos que el Ulises nace de lo que sintió cuando, no me acuerdo si era Nora o otra persona, como que lo masturbó en la calle. O sea, el Finnegan's Wake también nace de un montón de compendios de pequeñas cosas. Entonces yo creo que ahí, en ese sentido, yo encuentro esa humildad, que claro, estamos hablando de una de las personas que ha hecho obras más totémicas para la historia de la literatura, y él era más que consciente de eso. Pero a su vez también era ese profesor que apoyaba a ese escritor que nadie le daba ni 2 pesos, como era Italo Svevo, y que él ofreció y golpeó todas las editoriales para que lo editen, que daba recomendaciones. Entonces como que está esas dos cosas, yo creo, y yo siempre percibo ese lado, si se quiere, que se detiene en lo pequeño, digamos, en tanto epifanía, pero siempre son epifanías que coincido, y creo que los tres vamos a coincidir con eso de lo mundano desprendiendo tal vez el infinito o lo inaccesible, pero siempre está lo mundano. Pensemos en los personajes que él retrata de alguna forma, de su especialísima forma. Siempre son personajes que no van a ser eruditos, no van a ser James Joyce, que sabe hablar tantísimos idiomas y que son escritores. O sea, son personas mundanas, y él encuentra ahí la fuerza, digamos, que puede transformarlo todo. Entonces yo creo que sí, en ese sentido ahí como que comparto con lo último que dijiste, Ramiro, de ese péndulo, ¿no? O esa ambivalencia, o esa relación compleja, ¿no? Entre lo gigante y lo minúsculo. Yo creo de todas maneras que prevalece para mí, ¿no es cierto? Prevalece la pedantería, pero lo que pasa es que, claro, hablar de pedantería en Joyce es como... Justificado. El tipo se la ha ganado, claro. Justificada. No es lo mismo un pedante que es un imbécil es como que, de alguna forma, si vos realmente estás por encima de los demás, a veces... no ser pedante resulta un acto más pedante que el otro. Claro, la falsa modestia, la conocida falsa modestia. Claro, entonces en Joyce no está eso, pero sí hay como un arrepentimiento porque el tipo es capaz de amor, es capaz de querer a la gente. Sí. El primer capítulo del Ulises es notable en ese sentido. Él no dio el brazo a torcer, pero después se la pasó remordiéndose de eso. Sí. Por supuesto, para su adentro no lo exterioriza. Sí lo exterioriza porque el libro en sí es una exteriorización, pero en la trama nunca se exterioriza. De hecho, en la trama Stephen Dedalus es pedante desde el principio hasta el fin, pero como uno puede acceder a su conciencia, porque Joyce lo permite, uno entiende que por dentro quizás no es tan así, pero bueno. Mira, no sé, para mí su genialidad sí está justificada. Ahora creo que a su obra le falta para justificarse bien, porque hay mucho disfraz en su obra, y podría haber una ensayística por lo menos mínima, o que lo justifique un poco más, que lo potencie. Igual puedo estar diciendo algo baladí pero bueno, pero ahora fíjate, mira, sí, en eso que dice usted, bueno, por ejemplo, gracias a vos, Ramiro, yo leí las cartas pornográficas, muy buenas. Sí, se le nota el yeite, y es como que esas cartas yo las veo como un regalo, como vos decís, que ahí se desmaya de su ego y dona un poco de carisma, porque yo las veo un poco, van bien, van descriptivas, van sentidas, pero llega un momento que cae en cierto simbolismo, la flor azul, el sueño, se cae en un simbolismo y ya se estetiza y ahí vuelve de nuevo a su métier. No son muy reales, pero, no por completo. Sí, pero yo creo que vuelvo a hacer foco en eso que estás diciendo. Para mí me encantó lo que acabas de decir, esto de que Joyce quiere y
y ama y se calienta con personas, o sea, esa cuestión no vívida y personal, digamos. Y yo creo que está en todas las obras de Joyce, en todas las que he leído. Y tengo fe que en las que no he leído seguro las tiene. Si vos lees los cuentos dublineses, en todos, pero inclusive elegí los más perfectos, ¿no? Las obras maestras como, no sé, los Muertos. Son cuentos que son perfectos, no por millones de razones literarias, pero son cuentos tiernos, son cuentos vulnerables. Por ejemplo, en el Ulises hay por lo menos 5 capítulos que son tiernísimos, son amorosos o son dolidos, son como mencionabas vos, Ramiro, el primer capítulo, pero yo lo puedo pensar con el último, que tanto el contexto ha dado como que es como una obra maestra ya de por sí, la vanguardia, loco, lo que sea, pero en realidad es una obra de una ternura, un amor, un cariño precioso, inigualable para mí, la verdad que es un texto imborrable. Y lo mismo está en todo, o sea, en este texto escondido de Giacomo Joyce, que se dedica a un amante que tuvo, en este mismo Finnegan's Wake, que nosotros diríamos es el monstruo de la literalidad rota, etcétera. Tienen esas páginas de Ana Livia Plurabel que son bellísimos en el sentido desde el amor, ¿no? Desde la afectación, diría yo. Entonces como que creo que está todo el tiempo eso. Pero yo te voy a hacer no sé, una acotación. Para mí siempre hay en Joyce, en los momentos tiernos de Joyce, hay como es tierno porque yo te lo indico, es tierno porque yo te sé decir dónde es tierno, no porque sea tierno en sí. Sí, es cierto. A mí me da la sensación... Sí, es cierto. Manipulador. De que Joyce... no sé si... Sí, creo que, o sea, igual, o sea... No, la literatura es manipulación, o sea. Claro, exacto, la literatura es una guía siempre, ¿no? O sea, nosotros no me nos gustaría sometemos. que fuera así, pero es así. Me da la sensación de que Joyce está... la sensación no, yo te diría casi la certeza, porque además está... No voy a decir comprobado porque sería demasiado, pero... Joyce, antes que a los demás, se ama a sí mismo y está enamoradísimo de sí mismo. Y es verdad que al principio de su obra eso no se nota mucho, pero en cuanto él va viendo la comprobación, va sintiendo la comprobación de su talento, de su genialidad, la comprueba sí, con tal cual, su genialidad, es decir, la comprueba con el aplauso, digamos, se va enamorando más de sí mismo, pero desde siempre fue así. Esto vuelvo a insistir porque caigo siempre en la biografía del hermano, que es muy interior, es como una biografía realmente muy, muy personal. El tipo lo vio desde que nació y cuenta cosas de cuando él era chico, de cuando él estaba en la primaria, en la secundaria, y siempre fue un tipo que se sintió por encima de los demás, y lo estaba, estamos de acuerdo que lo estaba. Sí. Pero hay personas que de alguna forma eso lo han sabido quizás llevar de forma más cívica, y Joyce nunca tuvo esa cualidad. Acordémonos del almuerzo o cena esa que tuvo con Proust. No le dirigió la palabra. Sí. Y estamos hablando de Proust, y Proust ya era Proust, Sí, no es que era un tipo que todavía estaba por escribir, no, ya era él. Es más, lo juntaron a los dos para ver qué pasaba, y no pasó nada. Y no pasó nada porque Joyce no le dirigió la palabra. Y cada vez que se la dirigían, es como que, sí, qué sé yo, no me importa, digamos, siempre se sintió por encima de los demás. Por eso cuando los momentos tiernos de Joyce, por eso yo empecé lo anterior diciendo que para mí prevalece el Joyce megalómano antes que el Joyce tierno, porque en el fondo siempre hay algo de eso de, esta escena es tierna porque yo te sé decir cómo y por qué y dónde es tierna. Si no, capaz que para vos, mundano, común y corriente, valga la redundancia, no sería tierno. Pero yo te lo voy a mostrar, yo te voy a decir por qué esto es tierno. De hecho, eso se nota, es una característica, creo, del Ulises, de los cuentos no tanto, pero de dublineses no tanto, pero del Ulises y de Finnegan's Wake es un rasgo que puede ir dibujando lo que pasó en esos textos. Sí. Ahora creo que esa flaqueza también lo ensalza más a él, porque para vos transmitir, comunicar algo, también tenés que ser un tipo sensitivo. Claro. Que esa es la parte casi milagrosa que yo veo en la literatura, como sensitivo, empático, y si podés llegar a dar vuelta, a trastocar eso, hasta manipularlo, aunque sea manipulador, ya es de un intelecto mucho más elevado todavía.
Y como vos decís, porque recuerdo Schopenhauer, por ejemplo, en su automonología, él habla, por ejemplo, vos decís que está enamorado de sí mismo. Vos nunca estás enamorado de vos mismo, estás enamorado del reflejo del otro o de lo otro que une a los otros. Entonces ya no es inmediato, es muy inmediato, muy retardado. Entonces llegarlo a transmitir como una inmediatez en la literatura creo que es algo aplaudible. Sí, pero sí, yo pienso igual. Yo creo que ahí es cuando los tres, y no solo los tres, digamos, cualquier persona que ha leído, y eso sí creo que para cerrar este primer programa, porque obviamente le vamos a dedicar seguramente otros programas a nuestra bitácora de la aventura que es leer el Finnegans Wake. Cualquier persona que ha leído un texto, el que sea al azar, sabe que se está enfrentando con un autor genial. Y sé que es una palabra utilizadísima, que cualquiera es genial, cualquiera que escribe más o menos bien es genial. No solo digo la cuestión comercial, no para vender más libros, sino como que es algo que podemos pensar que, no sé, que Picasso fue genial. Los artistas, por lo general, el concepto de artista, que es un concepto del siglo XX, pero nosotros lo trasladamos para atrás y para adelante, es que el artista es genial. Y creo que yo siento la diferencia, que James Joyce sí, realmente fue un autor, un artista genial, en tanto, justamente volviendo a la imagen de la lupa, si más nos alejamos, los artistas que nosotros consideramos geniales terminan siendo unas personas más que no se destacan por su genialidad. Y Joyce, junto a unos poquitos, ¿no?, como Proust, que mencionabas ahí, Ramiro, y algunos más, siguen estando en ese barrio, porque es un nivel muy extremo, y es lo que decías vos, Nico, de cómo hacer de esta persona, vamos a darlo por sentado, voy a ponerme en la postura que están diciendo, un autor megalómano, soberbio, bien consciente de su diferenciación con los otros. ¿Cómo puede hacer igual con esas herramientas, hacerte sentir que la literatura de este autor es vulnerable, es pequeña, es delicada? Eso es una genialidad que justamente poquísimos autores, es buenísima la comparación y ese pleito silencioso con Proust, porque justamente Proust también logró hacer eso, digamos, como hacer una obra genial, bajo todos los aspectos, sobre la blandura, ¿no?, sobre lo pequeño, sobre lo inaccesible. Y entonces yo creo que en ese sentido creo que y podemos ir cerrando hoy con que no nos queda duda que con este libro, con cualquier otro de Joyce, es un autor verdaderamente genial. Y para cerrar a modo tradicional y dejando un poco de lado tanta vanguardia y tanta alteridad, quiero cerrar con una pregunta que siempre la propongo en cada programa, que es: ¿con qué libro ustedes recomiendan empezar a un lector que nunca ha leído nada de Joyce? ¿Cuál ustedes recomiendan que sea su primer texto? Para mí es el Ulises. ¿Vos, Ramiro, pensás que el Ulises? Sí, porque para mí no es tan claro el antecedente como podemos decir del Finnegans. El antecedente es el Ulises. Para mí no está tan claro el antecedente antes del Ulises en la obra anterior de Joyce. La obra anterior de Joyce es mucho más tradicional, si bien él escribió en una clave distinta, digamos, pero que ya se estaba dando en otros países, nada más que la perfecciona. Este salto que da él de la última obra al Ulises, o sea, si uno quiere leer, en todo caso la pregunta sería, para acceder al Joyce, antes del Ulises o después del Ulises, ¿cuál es la obra que hay que leer? Porque para mí, por lo menos para mí, hay una línea muy marcada y hay un salto que es inabarcable. Es como entre el Ulises y la última obra anterior al Ulises, que creo que es el Retrato. Sí. Hay un salto gigante, es decir, son dos obras distintas por completo, son dos autores distintos. Es como el cine más lejos, es como Cervantes. Cervantes había escrito obras de teatro, los cuentos ejemplares, lo que uno quiera, algunos muy buenos, los cuentos ejemplares son increíbles, las obras de teatro más o menos, pero entre los cuentos ejemplares y el Quijote hay un abismo.
O sea, vos, ¿qué Cervantes querés leer? ¿El de los cuentos ejemplares y las obras de teatro o el del Ulises o el del Quijote? En Joyce me parece que hay algo similar, por lo menos bajo mi apreciación. Si querés leer al Joyce del Ulises, empezá con el Ulises porque no hay antecedente de eso. Y si querés leer al otro, que no necesariamente para mí te va a explicar el Ulises, y bueno, empezá por los cuentos, sin duda. Bien, excelente. ¿Vos, Nico? Y siempre hay que preguntarse ¿para qué vas a recomendar? ¿Para qué querés leer? Es complejo. Yo estoy en contra de la literatura, estoy a favor de los textos. Así que creo que esos tótems generan un gran deseo con G y D mayúscula, que es un gran vacío, que es una gran promesa y una promesa eternamente renovable y nunca alcanzable. Entonces creo que aquí de a poco, porque la gente está totalmente desarraigada del desarraigo, bueno, y me parece que vamos a ir simple el retrato del artista adolescente, porque al final podés ver la percepción de lo que va a ser de la estética. Entonces es más pedestre, más llevable ese libro, me parece. Bueno, yo quería decir una cosa antes de terminarlo, si me lo permitís, Loro. Sí. Hablando de que me parece capital esto en Joyce. Hay algo, a mí no me causa mucha ternura los momentos literarios tiernos en él, porque siempre veo la voz predominante de Joyce, el Joyce megalómano. Yo por lo menos siempre lo percibo, pero sí hay algo en él que sí me parece muy y profundamente conmovedor, que es que él, sabiendo que con su forma de ser era un tipo pedante, era un tipo que alejaba a los demás, elige de alguna forma inmolarse y mostrarse tal y como es en cada uno de los capítulos del Ulises, y bueno, de alguna forma un poco más enmascarada, si uno quiere, en el Finnegans. Eso sí me conmueve mucho en Joyce. Él sabía que mostrándose así se retrataba tal y como era, y que le trajo muchísimos problemas a nivel personal, ¿no es cierto? Sí. Porque los tuvo todos los días de su vida con sus amantes, con sus amigos, con los que podríamos decir que eran sus amigos, porque todos concuerdan que era un tipo inaccesible. Esa inmolación que él hace, sabiéndolo, porque hay personas que te da la sensación de que no saben bien, como por ejemplo Wilde, antes de Profundis, del problema que tuvo, que lo encarcelaron, qué sé yo, no hay la sensación de que él es un tipo tremendamente egocéntrico, pero no da la sensación de que el tipo sepa que eso es un problema o que le puede traer problemas a nivel social. Te da la sensación de que el tipo vivía en una especie de burbuja en la que no le importaba nada. En cambio, con Joyce, al menos yo tengo la sensación de que el tipo estaba completamente consciente. Exacto, ahí creo que va. Sí. Me parece que es un genio, Joyce, y eso es un problema, porque es solamente un genio. En cambio, Oscar Wilde, por ejemplo, es un tipo más completo, que sea más... tal vez más humano, humano entre comillas, y más inteligente en el sentido de inteligencia plural, o sea, emocional, como dicen ahora. Claro. Bien. Bueno, y me encantan las respuestas que han dado, porque yo voy a decir entonces otra, no porque ustedes hayan dicho esas. Totalmente, si la sintiera así, apoyaría alguna de las dos opciones. Hasta ahora Ramiro ha recomendado empezar por el Ulises, lo cual entiendo muchísima su lógica, y Nico por retrato del artista adolescente, pero desde mi lugar me inclino un poco más para esa idea de introducción, por esa idea de que las obras totémicas somos pocos, o son pocos, a veces yo tampoco me animo, son pocas las personas que se lanzan, ¿no?, al choque o al vacío. Y sí, me aproximo un poco más a la idea de Nico, que hay que de alguna forma entrar por un sector un poco más amable, o al menos no tan diferente a lo que cualquier lector ya venía leyendo. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo fuertemente los cuentos. A mí me sorprendió, los he vuelto a leer hace poco, y me han parecido una obra bestial. Me han parecido, pero que sí hay mucho, yo sigo sosteniendo, hay mucho del Ulises en esos cuentos, obviamente no de la forma con todas sus no sé, rigideces o con toda su inmensidad,
pero hay cuentos inteligentísimos que nos piden un montón. Está la idea de lo cíclico, que ya lo veremos, están en muchas de sus obras. Hay mucho en ese pequeño tomo de 200 páginas y yo desde mi lugar invito a que si quieren arrancar por algo, arrancar por los cuentos no van a perder en ese sentido. Y es más, no sé si, y esto es la última pregunta corta, si a alguien no le gustan los cuentos, ¿tiene chances de que le guste o que le interese el Ulises o el Finnegan's Wake? Yo creo que no. Yo creo que si no te atrapa o no te dice nada en ninguno de los cuentos de dublineses, para mí hay que soltarlo a James Joyce, que no hay ninguna obligación para que uno se lo lea y a ir a otra cosa. No sé qué piensan ustedes con eso. Yo no soy un lector de cuentos, no me gusta más meterme en un mundo armado, complejo, largo. Me encantan los libros largos y sin embargo he disfrutado muchísimo de las dos lecturas. Pero entiendo de todas maneras lo que decís y es verdad que si en el fondo tuviera que recomendar a alguien alguna lectura inicial, y puede ser que sea dublineses. Lo que pasa es que para mí el salto al vacío lo vas a tener que dar igual. Sí, exacto. Nada más que Sí, quizás sí. con algo, con un poco más de preparación, quizás, pero para mí hay un salto inevitable que vas a tener Sí. que dar, pero es verdad que está bien como para calentar un poco los músculos, empezar por los cuentos, que es lo más apreciablemente perfecto que ha hecho Joyce, porque es verdad que son muy perfectos. Sí, sí. Y es mucho más amable la lectura que el retrato, en cierto sentido. Sí. Ojo, que el retrato no es que sea complejo, porque no es que sea complejo. Esto lo decía Sí, sí. Damaso Alonso cuando hizo la traducción al español más famosa, que él escribe varias cosas acerca de Joyce y del retrato. No es una lectura difícil, pero no tiene la amabilidad, si querés, de los cuentos. Porque además no está Joyce metido en el medio en los cuentos. Sí, El tal retrato cual, es tal cual. prácticamente un pedazo de su vida. Es él contra el mundo, contra la tradición, es un retrato de esa época y él contra esa época, y mostrar cómo se puede romper eso, y es un desafío, digamos. Entonces es una gran lectura, pero quizás si los cuentos sean lo más amigable y perfecto que él escribió en tanto a sensibilidad de lector. Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por estar acá acompañándonos. Ni siquiera acompañándonos, sino como de alguna forma estando ahí par a par. La verdad que estamos mega nutridos. Estoy seguro que hablo por mí y por Nico, y no sé, no puedo hablar por los demás, pero creo que ha sido un gran aporte y espero que continuemos este diario totalmente desnortado, como todos los diarios deben ser, de nuestra lectura por el Finnegan's Wake. Así que muchísimas gracias, Ramiro, y muchísimas gracias, Bueno, Nico. gracias a ustedes. Así es. Y hasta la Y un próxima. honor. Hasta la próxima, chicos. Agradecidísimo, Ramiro, y una dinámica Hasta la nueva. próxima. See you on the other side. No, gracias a ustedes y bueno, un honor y buenas noches para todos.